En un momento más vamos a platicar y le agradezco enormidad al doctor Manuel Lavariega Sarachaga, quien es un conocedor y un especialista en temas como el siguiente, que tienen que ver con virus. Hace algunos días platicamos sobre Delta y hoy platicaremos con el doctor Manuel sobre pues esta variante, ¿no? Esta variante del virus SARS-CoV-2 que ha venido evolucionando y que pues bueno, no ha sido la excepción, sino que también se han venido presentando otras variantes que a lo mejor no conocemos con los nombres. Quizás el más reconocido en este momento tiene que ser Delta y ahora este virus del cual vamos a hablar, Lambda, ¿sí? Y entonces esta aparición de Lambda se dio en Perú principalmente a finales del año pasado. La variante conocida al principio como C37, pues se ha propagado rápidamente por distintas zonas de Sudamérica. Ya en nuestro país hay presencia de ello. Sí, al menos ya se han presentado algunos casos, pero ¿es más poderoso Delta que Lambda? ¿O Lambda que Delta? ¿Qué tan peligroso es el virus del SARS-CoV-2 que ha venido evolucionando? Doctor Manuel, ¿cómo está? Gusto en saludarle como siempre. ¿Cómo está? Muy buena tarde, un gusto saludarlo y a todo el auditorio y en la cabina también. Doctor, es un placer platicar con usted, pero ¿qué tan fuerte resulta, qué tan grave y contundente es Lambda, esta variante, esta evolución del SARS-CoV-2? Pues bueno, estas variantes virales han generado preocupación en las autoridades de salud porque son variantes que son más transmisibles, son más contagiosas. Entonces, al haber un número de casos aumentados reportados, pues eso pone en focos rojos a las autoridades sanitarias, pues por esta posibilidad de transmisión y de muchos mayores contagios. Doctor Manuel, usted lo decía, los dos son mortales, tanto Delta como Lambda, pero hasta el momento los indicios de investigación es que Lambda no supera a Delta todavía. Sí, hasta el momento no existe evidencia que permite inferir un comportamiento más agresivo o más severo, aunque es posible que pues tenga una capacidad de transmisión aumentada. Apenas estamos detectando algunos casos, por ahí el primero fue ya confirmado en Colima. Entonces, pues es justamente sobre lo que estamos hoy investigando, trabajando y sobre todo, pues también en una alerta epidemiológica importante. Claro, pero lo visible es que podría su comportamiento cambiar muy pronto si no tomamos medidas desde casa y desde lo individual para luego también hacerlo colectivo. Sí, entre más se transmite el virus, entre más pase de persona a persona, pues esta posibilidad de mutaciones puede generar un aumento en la estructura del virus y esto pues generar muchos mayores contagios relacionados a estas variantes. Bien, doctor Lavariega, qué gusto me da saludarle. Buenas tardes, soy Rocío Jiménez. Un gusto, igualmente. ¿Cómo detectan si este virus es Lambda o es Delta? Y si son diferentes los síntomas entre una y otra. En general los síntomas son iguales, aún estamos en un tema muy prematuro con la variante Lambda. En realidad, con las variantes virales, los síntomas sí pueden llegar a cambiar en un inicio de la característica tos o del característica dolor de cabeza o dolor articular. Estos pacientes pueden llegar a presentar síntomas de manera más temprana y la detección se hace por un estudio de laboratorio en donde se hace un estudio de fenotipo virológico para poder confirmar qué tipo de variante es. Podrían surgir más variantes, obviamente. Sí, hay muchas más. De hecho, pues las vamos llamando con el nombre del alfabeto griego y de esta manera las vamos identificando. Simplemente lo que nos va llamando la atención, pues es este comportamiento epidemiológico que tiene en cuestión de transmisión. Comportamiento epidemiológico. Hablamos del comportamiento en la agresividad, de cómo se comporta. En el número de casos. En el número de casos. Ok, doctor. Doctor Lavariega, buenas tardes. Le saluda Iván Ventura. En el caso del regreso a clases y teniendo ya una variante registrada en algunas entidades, se tiene conocimiento de Colima, por ahí decían en la Ciudad de México que también ya había registro de esta variante, ¿no sería algo arriesgado, no tanto con los menores, sino con los profesores? ¿No sería aún mayor la propagación de esta variante?
Sí, sin duda, con los profesores y con los estudiantes. Por eso el llamado será siempre el tratar de llevar a cabo siempre estas medidas de prevención y de saneamiento básico, sobre todo el uso del cubrebocas y la vacunación a los adultos, y hacer lo más rápido posible las estrategias de vacunación pues para los mayores de 12 años en el país. Basta con esto, doctor, porque por ejemplo los maestros, hay algunos que tienen esta dosis de CanSino y se han contagiado de COVID. Sabemos que la vacuna no nos exime de contagiarnos de COVID-19, pero se han aún así contagiado de COVID-19, y también bastaría con el cubrebocas aun cuando esta variante pues tiene una mayor propagación. Sí, el cubrebocas ha sido una herramienta fundamental. Idealmente, pues también deberíamos de tener en las aulas medidores de CO2 para poder mantener, digamos, estos ambientes bien limpios, bien ventilados. Y también pues los filtros de aire, que son fundamentales para poder... Doctor Manuel, digamos, ¿está usted especificando medidores de CO2? ¿Eso fue lo que dijo usted? No lo había yo escuchado. Sí, cualquier otro instrumento que sirva para mantener la salud, pero el CO2, ¿cómo y de qué manera podemos adquirirlo, ¿no? Para tratar de fomentar el cuidado colectivo. Sí, los medidores de CO2 están convirtiéndose en medidas o en dispositivos muy eficientes. Nos miden partículas exhaladas por metro, y estando en una concentración menor a 700 partículas por metro nos permite disminuir la posibilidad de contagios. Es decir, la exhalación de las personas que están en una habitación, eso es lo que mide. Bien, bueno, la agresividad del Lambda ante Delta, pues bueno, todavía es incipiente los estudios, pero las vacunas existentes de cualquier farmacéutica ya conocidas van a ayudar a que al menos quienes se contagien del Lambda no la pasen tan mal, doctor. Tiene usted toda la razón. Hoy en día es la herramienta pues más importante que tenemos, además del uso de cubrebocas, para poder disminuir el riesgo de complicaciones, fatalidades o pues complicaciones graves por la COVID. ¿Y cómo tratar a Lambda, doctor Sarachaga? Porque además se nos ha dicho, ¿no?, de qué es lo que debemos de proseguir. ¿Sería el mismo tratamiento que se está realizando con desde esto que inició, ahora con Delta y ahora con Lambda? ¿Será el mismo tratamiento que podemos aplicar? Sí, el tema es no retrasar la atención médica. El tema es identificar signos y síntomas de manera temprana, y obviamente pues dar un tratamiento inicial que permita disminuir y pues contrarrestar el proceso infeccioso. Por supuesto, ya a nivel hospitalario hay algún tipo de tratamientos, pero de manera inicial el tratamiento sintomático sigue siendo nuestra base del diagnóstico y pues para la recuperación del paciente. Bueno, pues no tenemos manera de neutralizar, la verdad. Hemos visto que inició en Perú, ahora tenemos 2 casos en México, ya decía usted uno en Colima. No hay manera de neutralizarla siempre y cuando nosotros no pongamos de nuestra parte. En eso va a incidir, ¿no?, el que el contagio se dé en México de una manera mucho más patente. Es correcto, el contagio estará dado por las medidas de prevención que llevemos, y de esta manera pues podemos disminuir de manera considerable el riesgo. Bueno, ¿alguna recomendación para nuestro público como especialista, doctor Manuel? Pues la recomendación es completar los esquemas de vacunación, hacer énfasis en sí aplicarse su vacuna. Todas las vacunas son seguras, son eficaces y nos van a proteger de manera correcta, y llevar pues estas medidas de saneamiento básico, la ventilación de las habitaciones, el uso de cubrebocas, el lavado de manos con agua y con jabón, y pues estar pendiente de síntomas sin retrasar la atención médica en caso de que se presenten. Me manda un mensaje el señor José Andrade si Lambda actúa igual en niños, en jóvenes y adultos. ¿En cuál puede ser más mortal, doctor? Sí, puede afectar a cualquier persona de cualquier edad. Lo que hemos visto ahora en estos estudios preliminares de virología pues es que Lambda tiene una mayor resistencia inmune y por eso pues genera mayor contagiosidad, y obviamente los síntomas también se pueden llegar a presentar de manera más temprana, entre el segundo y tercer día del contagio,
Por eso es importante estar pendiente de estos síntomas y recibir la atención médica efectiva. Decía usted que, pues bueno, el virus va a seguir evolucionando, vamos a encontrar a Delta o más Lambda, pero con otro nombre, pero este virus va a seguir evolucionando y no tiene para cuándo. Sí, y nuestra mejor herramienta es la vacunación. Doctor Manuel Lavariega Sarachaga, como siempre es un gusto pues tener esta gran precisión médica para que nuestro auditorio tenga mucho más luz y lo que tengamos que hacer, las decisiones que tomar sean para bien de todos. Como siempre, muy agradecido de su participación. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad y poder estar en contacto con toda la gente a través de su estación. Le mando un abrazo y que tenga una excelente y extraordinaria semana. Igualmente, un abrazo para todos en la mesa. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues así las...